En el corazón del Vaticano, un anuncio sorprendente resonó entre los corredores sagrados. El Papa León XIV, con rostro serio y voz firme, se dirigía a la asamblea de cardenales reunidos en la sala de audiencias. Las luces doradas de los candelabros iluminaban los frescos centenarios, mientras un silencio tenso se apoderaba del ambiente. «Hermanos», comenzó el Santo Padre, «hoy anuncia el regreso del cardenal Sara, quien vuelve a nosotros con una misión especial y un poder renovado». Los murmullos se extendieron como ondas por la sala. Algunos cardenales intercambiaron miradas de sorpresa, otros de preocupación. El cardenal Sara había estado ausente durante meses, envuelto en circunstancias misteriosas que nadie se atrevía a comentar abiertamente. Entre aplausos corteses y miradas de desconforto, el cardenal atravesó la sala de audiencias. Su presencia imponía respeto y algo más, una fuerza política y espiritual capaz de avalar estructuras. Su sotana negra parecía absorber la luz, y sus ojos brillaban con una determinación que muchos no habían visto antes. El Papa León XIV, nacido Robert Francis Prevost en Chicago, había asumido pontificado en mayo de 2025 en medio de grandes desafíos. Los escándalos financieros del Banco Vaticano seguían manchando la imagen de la Santa Sede, y las presiones internas crecían día a día. Su decisión de traer de vuelta al cardenal Sara no era casual. La Iglesia necesita líderes valientes, continuó el Papa, hombres dispuestos a enfrentar las sombras que se han instalado en nuestras instituciones sagradas. El cardenal Sara se acercó al estrado. Su figura alta y elegante contrastaba con la tensión palpable en el ambiente. Había rumores de que durante su ausencia había descubierto información crucial sobre las redes de corrupción que plagaban el Vaticano desde los tiempos del escándalo Batileaks. Muchos se preguntaban, ¿este retorno sería un signo de renovación o el inicio de tensiones aún mayores dentro de la Iglesia? El misterio rodeaba cada paso del cardenal, y su sonrisa enigmática no revelaba sus verdaderas intenciones. La sala quedó en silencio cuando Sara tomó la palabra. Pero antes de que pudiera hablar, las campanas de San Pedro comenzaron a sonar de manera extraña, como si anunciaran algo más que la hora. Las campanas de San Pedro continuaron su repique irregular, mientras el cardenal Sara observaba las caras expectantes ante él. Había algo diferente en su mirada, una profundidad que no existía antes de su misteriosa ausencia. Los meses lejos del Vaticano lo habían transformado de maneras que solo conocía. «Santo Padre, hermanos cardenales», comenzó con voz pausada, «mi regreso no es casual. Durante estos meses he estado investigando verdades que permanecían ocultas en los archivos más profundos de nuestra institución». El cardenal Bertone, veterano de múltiples crisis vaticanas, se removió inquieto en su asiento. Conocía demasiado bien el peso de los secretos que guardaba la Santa Sede. Los escándalos del Banco Ambrosiano en los años 80, la muerte misteriosa de Roberto Calvi bajo el puente de Blackfriars en Londres, todo formaba parte de una red más compleja de lo que el mundo imaginaba. Sara caminó lentamente por el estrado, sus zapatos resonando contra el mármol antiguo. He descubierto conexiones que van más allá de simple corrupción financiera. Existe una red que ha operado en silencio durante décadas, infiltrándose en nuestras decisiones más importantes. Los murmullos se intensificaron. El Papa León XIV mantuvo su expresión impasible, pero sus manos apretadas sobre el respaldo de su silla revelaban la tensión que sentía. Como primer papa estadounidense, sabía que su autoridad dependía de su capacidad para manejar crisis como esta. «Durante mi investigación», continuó Sara, «encontré documentos que revelan cómo ciertos individuos han utilizado los recursos de la Iglesia para fines que van contra nuestra misión divina. Nombres que algunos de ustedes reconocerán». El silencio se volvió sepulcral. Cada cardenal presente comenzó a evaluar mentalmente sus propias acciones pasadas, preguntándose si sus nombres aparecían en esos documentos misteriosos. Sara sacó un sobresellado de su sotana. «Estos documentos han estado ocultos en los archivos secretos del Vaticano durante años. Pero ahora, con la bendición del Santo Padre, ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz». El cardenal Parolin, secretario de Estado, se inclinó hacia adelante. Su experiencia en diplomacia vaticana le decía que estaban al borde de una revolución interna que podría cambiar para siempre el funcionamiento de la Santa Sede. Pero justo cuando Sara comenzó a abrir el sobre, las luces de la sala parpadearon extrañamente. Las luces parpadearon 3 veces antes de estabilizarse, creando un ambiente casi teatral en la sala de audiencias. El cardenal Sara aprovechó ese momento dramático para abrir lentamente el sobresellado.
El sonido de papel al rasgarse resonó como un trueno en el silencio absoluto. Hermanos, dijo mientras extraía varios documentos, lo que tengo en mis manos puede cambiar el curso de nuestra iglesia para siempre. El Papa León XIV se levantó de su asiento, una señal de que lo que estaba por revelarse tenía su completa autorización. Su pontificado, apenas iniciado, ya enfrentaba desafíos que requerían decisiones valientes. Los escándalos financieros habían erosionado la confianza de los fieles, y la transparencia se había vuelto una necesidad urgente. Sara desplegó el primer documento. Aquí tenemos registros de transferencias bancarias no autorizadas del Banco Vaticano hacia cuentas en paraísos fiscales. Cantidades que suman más de 200 millones de euros. Los cardenales intercambiaron miradas nerviosas. Algunos conocían fragmentos de esta información, pero ver todo documentado era impactante. El cardenal Pell, con experiencia en reformas financieras, tomó notas mentalmente de cada detalle revelado. Pero esto es solo el comienzo, continuó Sara, su voz ganando intensidad. Estos movimientos financieros estaban destinados a influir en elecciones episcopales, comprar silencio sobre escándalos y financiar actividades que van contra nuestros principios fundamentales. El secreto más guardado del Vaticano estaba siendo expuesto sistemáticamente. Sara había preparado meticulosamente cada revelación, construyendo un caso que sería imposible de refutar. Durante mi investigación, descubrí que esta red incluye no solo clérigos, sino también políticos, empresarios y figuras del crimen organizado. Una conspiración que ha manchado nuestra sagrada misión durante décadas. El cardenal Vexiu, quien había enfrentado sus propios problemas legales en el pasado, palideció visiblemente. La reforma financiera impulsada por el Papa Francisco había sido solo el comienzo. Ahora Sara estaba revelando la verdadera magnitud del problema. Santo Padre, dijo Sara dirigiéndose directamente al Papa, usted me encomendó encontrar la verdad, sin importar las consecuencias. Esta verdad nos liberará, pero primero debemos tener el valor de enfrentarla. León XIV asintió solemnemente. Su decisión estaba tomada, pero sabía que lo que vendría después sería una batalla sin precedentes en la historia moderna del Vaticano. De repente, un guardia suizo entró apresuradamente en la sala, susurrando algo urgente al oído del Papa. El guardia suizo susurró palabras que hicieron cambiar la expresión del Papa León XIV. Su rostro se endureció mientras escuchaba el mensaje urgente. La tensión en la sala de audiencia se multiplicó cuando el Santo Padre hizo una señal discreta con la mano. Hermanos, anunció el Papa, hemos recibido información de que nuestra seguridad puede estar comprometida. Continuaremos esta sesión en los apartamentos pontificios. Los cardenales comenzaron a moverse con inquietud. Era poco común que una reunión oficial se trasladara de manera tan abrupta. El cardenal Sara recogió cuidadosamente los documentos, consciente de que cada papel que tenía en sus manos representaba un peligro potencial. Mientras se dirigían por los corredores vaticanos, escoltados discretamente por la Guardia Suiza, Sara reflexionaba sobre los eventos de los últimos meses. Su investigación no había sido un trabajo solitario. Había contado con la ayuda de fuentes internas que ahora podrían estar en riesgo. En los apartamentos pontificios, León XIV cerró personalmente las puertas. Sara, continúa, pero ahora sabemos que hay quienes preferirían que esta información nunca viera la luz. El cardenal Sara desplegó otro documento. Santo Padre, esto confirma nuestros temores. Hay evidencia de que se han utilizado métodos de intimidación contra testigos potenciales. 2 auditores del Banco Vaticano que estaban colaborando con la investigación han recibido amenazas directas. El recuerdo del banquero de Dios, Roberto Calvi, encontrado muerto bajo el puente de Blackfriars con ladrillos en los bolsillos, flotaba como una sombra en la habitación. Los métodos violentos no eran ajenos a quienes protegían estos secretos. Además, continuó Sara, hemos identificado que algunos de los implicados tienen conexiones con organizaciones criminales internacionales. Esta no es solo corrupción interna, es una infiltración que compromete la seguridad de toda la institución. El cardenal Parolin se acercó a la ventana, observando los jardines vaticanos con nueva preocupación. ¿Qué propones, Sara? No podemos permitir que el miedo dicte nuestras acciones. Sara sonrió con determinación. Propongo algo radical, Santo Padre. Una purificación completa. Pero para ello necesitamos aliados externos, autoridades que puedan garantizar nuestra protección mientras implementamos las reformas necesarias. León XIV meditó las palabras.
Su experiencia como obispo en Perú le había enseñado a enfrentar situaciones difíciles, pero esto superaba cualquier desafío anterior. De repente, el teléfono del Papa sonó con una urgencia particular. Era una llamada que cambiaría todo. El teléfono del Papa León XIV resonó con 3 toques largos, la señal específica para comunicaciones de máxima prioridad. Sara observó cómo el rostro del Santo Padre se transformaba mientras escuchaba la voz del otro lado de la línea. «Entiendo», murmuró León XIV. «Sí, procederemos inmediatamente». Al colgar, el silencio llenó la habitación. Los cardenales presentes esperaban una explicación, pero el Papa parecía estar procesando información de gran importancia. «Era el cardenal Zuppi», explicó finalmente. «Nuestros contactos en la Interpol han confirmado que varios individuos mencionados en los documentos de Sara están siendo investigados por lavado de dinero a nivel internacional». Sara sintió una mezcla de satisfacción y preocupación. Sus investigaciones habían sido correctas, pero esto también significaba que las amenazas eran reales e inmediatas. «Santo Padre», intervino el cardenal Sara, «esto confirma que no estamos enfrentando únicamente corrupción interna. Estamos en el centro de una red criminal que utiliza al Vaticano como escudo para operaciones ilegales». León XIV se dirigió hacia su escritorio y tomó un documento oficial. «He estado preparando esto durante semanas, esperando el momento adecuado. Sara, tu regreso y estas revelaciones me han convencido de que ese momento es ahora». El documento llevaba el sello papal y estaba dirigido a las principales autoridades policiales europeas. Era una solicitud formal de cooperación en la investigación de actividades criminales que involucraban instituciones vaticanas. «Esto es sin precedentes», murmuró el cardenal Bertone. «Nunca en la historia moderna el Vaticano ha solicitado oficialmente intervención externa en asuntos internos». Sara estudió el documento. Era un paso revolucionario que podría generar resistencia dentro de la curia, pero también era la única manera de garantizar que la verdad prevaleciera sobre los intereses de quienes habían corrompido la institución. «Los riesgos son enormes», admitió el Papa, «pero mantener el silencio sería traicionar nuestra misión divina. La Iglesia debe estar a servicio de Dios, no de criminales». El cardenal Parolin tomó la palabra. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esa decisión se haga pública? Una vez que este documento sea enviado, no habrá marcha atrás». León XIV miró directamente a Sara. 24 horas. «Sara, necesito que uses ese tiempo para asegurar toda la evidencia. Después de mañana, estaremos en guerra abierta contra fuerzas que no dudarán en usar cualquier método para proteger sus secretos». La habitación quedó en silencio cuando todos comprendieron la magnitud de lo que estaba por desencadenarse. Pero nadie imaginaba que en ese mismo momento alguien más estaba escuchando cada palabra. En el pasillo adyacente a los apartamentos pontificios, una figura se mantenía inmóvil pegada a la pared. Monseñor Vigano, secretario personal del cardenal Bertone, había llegado con documentos para su superior, pero las voces intensas lo habían detenido. No era su intención espiar, pero las palabras de Interpol e investigación criminal habían captado su atención de manera inevitable. Su posición en la curia le había enseñado que la información era poder, y lo que estaba escuchando era explosivo. Dentro de la habitación, Sara continuaba exponiendo detalles de su investigación, ajeno a la presencia externa. «Santo Padre, tengo nombres específicos. El cardenal Vexiu, aunque ya enfrentó problemas legales, era solo la punta del iceberg. Hay otros, algunos presentes en reuniones oficiales, que han participado activamente en estas operaciones». Vigano sintió un escalofrío. Su propio nombre podría estar en esos documentos. Durante años había procesado transferencias bancarias que consideraba legítimas, pero ahora se preguntaba si había sido utilizado sin saberlo. «Además», continuó Sara, «hemos identificado que algunos de estos individuos mantienen contacto regular con figuras del crimen organizado siciliano. Las conexiones van más allá de simple corrupción financiera. Estamos hablando de una infiltración criminal sistemática». El recuerdo de Roberto Calvi volvió a la mente de quienes estaban dentro. El banquero de Dios había sido encontrado muerto después de descubrir conexiones similares entre el Banco Ambrosiano y organizaciones criminales. Vigano sabía que debía irse, pero la conversación se había vuelto demasiado importante. Sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar audio, una decisión que cambiaría todo. «La pregunta crucial», dijo el Papa León XIV, «es cómo proceder sin poner en riesgo las vidas de quienes han colaborado con la investigación.
Sara, tus fuentes están seguras. He tomado todas las precauciones posibles, Santo Padre, pero debo admitir que el peligro es real. 2 de mis contactos han reportado seguimientos extraños en los últimos días. Vigano casi dejó caer su teléfono. Si había seguimientos, significaba que la red criminal estaba activa y vigilante. Su propia seguridad podría estar comprometida simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Entonces no tenemos elección, declaró León XIV. Mañana envío el documento a las autoridades. Sara, quiero que esta noche prepares un resumen ejecutivo de toda la evidencia. Si algo no sucede, esa información debe sobrevivir. Vigano comprendió que había escuchado demasiado. Lentamente se alejó del pasillo, pero no pudo evitar preguntarse si alguien más estaba también escuchando desde las sombras. Esa misma noche, en un elegante apartamento cerca de Trastevere, un teléfono sonó con insistencia. Marcello Torretti, empresario con múltiples negocios en Italia y conexiones vaticanas, respondió con cautela. Vigano, murmuró al reconocer la voz nerviosa de Monseñor. ¿Por qué me llamas tan tarde? Marcello, tenemos un problema serio. El cardenal Sara ha regresado con información que nos compromete a todos. Tienen documentos, nombres, transferencias bancarias, todo. Torretti sintió como la sangre se le helaba. Durante años había utilizado sus contactos vaticanos para operaciones financieras que bordeaban la legalidad. Los generosos donativos a la Iglesia habían sido su cobertura perfecta. ¿Qué tan específica es la información?, preguntó mientras se dirigía hacia su caja fuerte personal. Muy específica. Mencionaron tu nombre en relación con las transferencias a Malta. Y hay más. Van a cooperar con la Interpol. Mañana se hace oficial. Torretti maldijo en voz baja. Malta había sido el centro de operaciones para blanquear dinero procedente de actividades ilegales. Si las autoridades internacionales comenzaban a investigar, toda su red se vendría abajo. ¿Quién más lo sabe?, preguntó mientras sacaba varios documentos de la caja fuerte. Por ahora, solo los cardenales presentes en la reunión y el Papa. Pero Sara mencionó fuentes externas que lo ayudaron en la investigación. Torretti comenzó a quemar documentos en la chimenea de su apartamento. La decisión estaba tomada. Era hora de activar protocolos de emergencia que esperaba nunca tener que usar. Vigano, escúchame bien. Necesitas conseguir una copia de esos documentos que tiene Sara. Sin ellos, las acusaciones son solo rumores. Es imposible, Marcello. La seguridad se ha triplicado. Hasta los apartamentos pontificios están vigilados por guardias especiales. Nada es imposible si se tiene la motivación correcta, respondió Torretti con frialdad. Recuerda cuánto dinero has recibido a lo largo de los años. Es hora de devolverme el favor. La línea quedó en silencio durante varios segundos. Vigano sabía que estaba en un punto de no retorno. Colaborar significaría traicionar al Papa y arriesgar consecuencias eternas. Negarse podría significar consecuencias más inmediatas y terrenas. Dame 24 horas, murmuró finalmente. Torretti sonrió mientras colgaba. La red que había construido durante décadas no se desmoronaría sin lucha. Tomó otro teléfono y marcó un número que solo utilizaba en emergencias extremas. Salvatore, dijo cuando respondieron. Es hora de recolectar viejas deudas. Monseñor Vigano no durmió esa noche. Caminaba por su pequeño apartamento dentro del Vaticano, debatiéndose entre la lealtad a la Iglesia y el miedo a las consecuencias de no cooperar con Torretti. Las amenazas habían sido sutiles pero claras. Al amanecer, se dirigió temprano hacia los apartamentos pontificios. Su plan era arriesgado pero simple: aprovechar su acceso autorizado para fotografiar los documentos de Sara antes de que fueran enviados a las autoridades. Mientras tanto, el cardenal Sara había pasado la noche organizando meticulosamente toda la evidencia. Cada documento estaba catalogado. Cada conexión criminal estaba documentada con precisión. Su trabajo de meses finalmente vería la luz. Buenos días, monseñor. Saludó Sara cuando Vigano entró con una bandeja de café. ¿Cómo amaneció hoy? Bien, eminencia. Traigo café y algunos documentos que el cardenal Bertone necesita que revise antes de la reunión de esta tarde. Sara apenas levantó la vista. Estaba concentrado en preparar el resumen ejecutivo que el Papa había solicitado. Los documentos más comprometedores estaban dispersos por toda la mesa. Vigano sirvió el café con manos temblorosas. Cada segundo en esa habitación aumentaba su tensión. Sabía que tenía una ventana muy pequeña de oportunidad antes de que llegaran otros funcionarios. Eminencia,
dijo fingiendo tropezar ligeramente. Permítame ayudarle a organizar estos papeles antes de que se derramen. Gracias, monseñor. Son muy importantes, respondió Sara sin sospechar nada. Mientras fingía organizar los documentos, Vigano utilizó discretamente su teléfono para fotografiar las páginas más comprometedoras. Su corazón latía tan fuerte que temía que Sara lo escuchara. Estos números son impresionantes, comentó Vigano, tratando de mantener una conversación normal, mientras fotografiaba una transferencia de 50 millones de euros a una cuenta de las Islas Caimán. Sí, respondió Sara distraídamente. Es sorprendente cómo se han utilizado los recursos de la Iglesia para fines tan alejados de nuestra misión divina. En ese momento, el Papa León XIV entró inesperadamente en la habitación. Sara, ¿está todo listo? Las autoridades italianas han confirmado que recibirán oficialmente nuestra solicitud de cooperación en 1 hora. Vigano sintió pánico. Si enviaban los documentos ahora, su traición habría sido inútil. Necesitaba más tiempo para completar su misión. Santo Padre, intervino nerviosamente. ¿No sería prudente hacer una revisión final de todo el material? Una vez que esto sea público, no habrá manera de corregir errores. León XIV lo miró con curiosidad. Era una sugerencia razonable, pero había algo en el tono de Vigano que le resultaba extraño. El Papa León XIV estudió el rostro de Vigano con una mirada penetrante que había desarrollado durante sus años como obispo. Algo en la expresión del monseñor no le inspiraba confianza. Monseñor Vigano, dijo lentamente, su sugerencia es interesante, pero me pregunto por qué muestra tanto interés en documentos que no están bajo su jurisdicción. Sara levantó la vista de sus papeles, también percibiendo la tensión en el ambiente. Su experiencia investigando las redes de corrupción le había enseñado a detectar comportamientos sospechosos. Santo Padre, respondió Vigano tratando de mantener la calma, solo me preocupa que la Iglesia tome la mejor decisión posible. Estos asuntos son muy delicados. León XIV se acercó lentamente hacia la mesa donde estaban dispersos los documentos. Sara, ¿has notado si falta algún documento de los que preparaste anoche? El cardenal Sara comenzó a revisar meticulosamente los papeles. Su sistema de organización era preciso, y cualquier alteración sería evidente. Permíteme verificar, Santo Padre. Cada documento tiene un lugar específico. Vigano sabía que estaba perdido. Su teléfono contenía fotografías comprometedoras, y su nerviosismo era cada vez más evidente. El sudor comenzaba a aparecer en su frente. Monseñor, continuó el Papa, ¿podría mostrarme qué documentos traía para el cardenal Bertone? La pregunta era una trampa elegante. Vigano había llegado con las manos vacías, usando solo la bandeja de café como excusa para entrar. Su historia se desmoronaba rápidamente. En realidad, los documentos están en mi oficina. Solo vine a coordinar una reunión, murmuró. Sara había terminado su revisión. Santo Padre, todos los documentos están aquí, pero hay algo extraño. Algunos han sido movidos de su posición original. León XIV tomó una decisión que cambiaría todo. Monseñor Vigano, necesito que me entregue su teléfono inmediatamente. El silencio llenó la habitación. Vigano sabía que estaba en el punto de no retorno. Podía entregar el teléfono y confesar, o podía intentar una última jugada desesperada. Santo Padre, no entiendo por qué. Su teléfono, monseñor. ¿Ahora? En ese momento, Vigano tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de entregar el teléfono, lo arrojó contra el suelo con fuerza, destruyendo completamente el dispositivo. «¡Guarda suiza!», gritó el Papa, pero Vigano ya había corrido hacia la ventana. Lo que nadie esperaba era que su traición fuera solo el comienzo de algo mucho más grande. Los guardias suizos irrumpieron en la habitación justo cuando Vigano se abalanzaba hacia la ventana de los apartamentos pontificios. Su plan de escape era desesperado, pero la adrenalina y el pánico lo impulsaban hacia adelante. «¡Deténganlo!», ordenó el Papa León XIV, pero Vigano ya había logrado abrir la ventana que daba hacia los jardines vaticanos. Sara observó con asombro cómo Monseñor calculaba el salto hacia el techo del edificio contiguo. Era una distancia considerable, pero no imposible para alguien desesperado. «Esto confirma nuestras sospechas», murmuró Sara. «La red tiene espías dentro del Vaticano». Vigano logró el salto, pero aterrizó mal en el techo de tejas rojas. Un grito de dolor resonó mientras rodaba hacia el borde. Los guardias ya estaban organizando un perímetro de búsqueda en los jardines. León XIV tomó su teléfono personal
y marcó un número directo. Comandante, tenemos una situación de seguridad máxima. Cierren todas las salidas del Vaticano inmediatamente. Mientras tanto, Vigano había logrado descender del techo hacia los jardines, pero su tobillo lesionado limitaba sus movimientos. Sabía que tenía minutos antes de ser capturado y necesitaba hacer una llamada crucial. Utilizando un teléfono público cerca de la fuente de los jardines, marcó el número de emergencia que Torretti le había proporcionado. Marcello, el plan falló. Han descubierto todo, susurró dolorosamente. ¿Conseguiste las fotografías?, preguntó Torretti desde su apartamento. Sí, pero destruí el teléfono cuando me descubrieron. Estoy huyendo, pero me van a atrapar. Torretti maldijo. Su plan había dependido de obtener esas imágenes para adelantarse a las autoridades. Ahora tendría que activar medidas mucho más drásticas. Vigano, escúchame bien. En 15 minutos habrá un vehículo esperándote cerca de la entrada de los museos. Placa italiana, BMW negro. Llegarás a él como sea. ¿Y después qué? No puedo volver a mi vida anterior. Después desapareces. Tengo contactos que pueden darte una nueva identidad, pero necesitas llegar a ese vehículo. Vigano cortó la llamada y comenzó a arrastrarse hacia la zona de los museos, evitando las patrullas de guardias que lo buscaban sistemáticamente. En los apartamentos pontificios, Sara y el Papa estudiaban los pedazos del teléfono destruido. «Santo Padre», dijo Sara, «esto significa que han estado monitoreando nuestros movimientos. Debemos asumir que toda nuestra operación está comprometida». León XIV asintió gravemente. «Entonces cambiamos de estrategia. Si ellos juegan sucio, nosotros seremos más inteligentes». Lo que no sabían era que en ese momento, Salvatore Ricci, sicario profesional con conexiones en toda Europa, ya había recibido órdenes específicas desde Sicilia. Salvatore Ricci llegó a Roma en un tren nocturno desde Palermo. Sus instrucciones eran claras: neutralizar las amenazas contra la red antes de que las autoridades internacionales pudieran actuar. 40 años en el mundo criminal le habían enseñado que la supervivencia dependía de actuar rápido y sin contemplaciones. En el Vaticano, el Papa León XIV había tomado una decisión histórica. Después del incidente con Vigano, que había logrado escapar misteriosamente a pesar del cerco, decidió acelerar todos los procesos. «Sara», dijo mientras firmaba documentos oficiales, «enviaremos toda la información a 6 países simultáneamente: Italia, Francia, Alemania, España, Estados Unidos y el Reino Unido. Será imposible que silencien a todas las autoridades al mismo tiempo». Este fue el impactante anuncio. El Vaticano ensó con el regreso del cardenal Sara. ¿Qué opinas de este acontecimiento histórico? Déjalo en los comentarios. Queremos saber tu punto de vista. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas revelaciones.